Ahora sí, entonces. Bueno, le damos comienzo a una nueva reunión del seminario Comienzos y Recomienzos, hoy como ayer, dictado por Enrique Tenenbaum, así que Enrique, cuando quieras. Bueno, gracias Patricia. Buenas noches a todos y todas de distintos lugares del país y de América. Voy a retomar un punto que en la reunión anterior causó cierto, me parece, interés eh, y generó algunos comentarios y preguntas, que es la cuestión de corregir el objeto. ¿Qué quiere decir corregir el objeto? La vez pasada yo lo había trabajado de una manera más bien genérica en relación con los objetos de la ciencia, sobre todo la astronomía, y también di un par de ejemplos respecto eh, de lugares en donde Lacan hablaba de alguna manera de la corrección del objeto, como el caso de Ick de Melanie Klein, y también el cuadro Los embajadores de Holbein. Hoy voy a dar una perspectiva un poco más clínica del tema de corregir el objeto. Y es que al proveer otra perspectiva acerca del cuadro clínico, al leer de otra manera el cuadro clínico, se corrige el objeto de la fantasía o del fantasma, si ustedes quieren, ¿no? Es decir, consideramos que cuando el paciente Bueno, llega, vos antes me de decís. devenir analizante, eh, da una idea, no necesariamente consciente, pero muestra, transfiere una cierta fantasía que concierne a un objeto, ¿no? En la fantasía siempre está el objeto, el sujeto y la pulsión en juego. Cuando nosotros comenzamos a escuchar a quienes nos consultan, vamos ubicando la relación a ese objeto, que no siempre es el objeto causa de deseo ni es el objeto de goce. A veces hay un desfasaje entre el modo en que se nos presenta el objeto y el lugar de objeto en tanto objeto A o objeto pequeño a. ¿Podemos cambiar la relación del sujeto al objeto? Es decir, podemos, si corregimos el objeto, y ahora voy a decir de qué se trata eso, si corregimos el objeto, modificar algo, por ejemplo, del pasado, porque la fijación del objeto concierne a un tiempo pasado, a otro momento de la vida, en el cual, momento en el cual algo queda fijado a una satisfacción vivida como tal o vivida por el contrario como dolor o dificultad, y se fija en un recuerdo. ¿Podemos corregir ese recuerdo? Hay un libro de Anne Carson, quizás ustedes conozcan, hayan leído algo de Anne Carson. Yo más de una vez mencioné de ella el libro Eros el dulce amargo. Hay un libro de ella que se llama La belleza del marido, título bastante sugerente. Es un libro de poesías, y una de esas poesías hace hablar al marido del cual estaba separada y que estaba en el exilio y que le escribe cartas. Y este poema en particular habla de la última carta, cuando el marido estaba por morir y de hecho la recibe con el marido muerto. Y entre las cosas que él dice, que va recordando la historia entre ellos, dice así: trabajo en corregir el pasado. Uno podría decir, porque esto lo escuchamos en la clínica muy a menudo, que nuestros pacientes dicen, bueno, pero ¿para qué hablar del pasado si eso no se puede modificar? Bueno, el pasado no se puede modificar, pero sí se puede corregir la lectura del pasado. De hecho, Freud se encuentra que el trauma psíquico, el trauma sexual,
no se produce en el momento en el que se recuerda lo traumático, sino que se convierte en trauma retroactivamente. Ustedes recuerdan, lo he dicho muchas veces, ese episodio que trata en el proyecto donde una jovencita no puede entrar a la tienda, y está en relación a que se van a reír de ella o que la van a acosar sexualmente, porque había una situación de la infancia que ella no recordaba. Y cuando la recuerda, mejor dicho, cuando Freud construye la relación entre el suceso postpuberal adolescente y el episodio infantil, él habla ahí de la retroacción, la Präkupernachtraglichkeit en términos alemanes, ¿no? Eh, que en verdad lo que hace es corregir el recuerdo. Él habla de proton pseudo, que suele traducirse, a mi gusto, mal traducido como la primera mentira histérica. En verdad, el proton pseudos es la primera premisa falsa o falsa primera premisa. Lo que Freud encuentra ahí es que en el resultado del síntoma, planteado como un silogismo, como en la infancia sufrí una agresión sexual, ahora en la tienda, ahora tengo miedo de entrar a la tienda, esa primera premisa no es recordada. La que se recuerda es la segunda, el entrar a la tienda y sentir el temor. Entonces Freud corrige el error de ubicar como primera premisa la que no es primera. Y además va a decir, bueno, no fue traumático en su momento, es traumático hoy, es decir, retroactivamente. Entonces, si corregimos lo traumático retroactivamente, ¿por qué no podemos corregir el objeto que queda ubicado en esa fantasía? Corregirlo como se suele decir, corregir en un examen, un examen de colegio, de facultad, corregir la parte que está errada. Lacan no habló de corregir particularmente, no usó ese término, pero cuando él hablaba de rectificar la posición del sujeto respecto de la realidad, se refería, quizás ustedes se acuerdan, en Intervención sobre la transferencia, a que Dora estaba muy adaptada a la realidad que decía que le hacía daño y que ella colaboraba en mantener esa realidad. Lacan habla de rectificar la posición del sujeto, podemos decir corregir la posición del sujeto. Más tarde, ya en los seminarios donde habla del nudo Borromeo, él va a hablar de reparar el anudamiento errado en el lugar del error. No va a decir corregir, va a decir reparar, pero es una corrección. Si hay un anudamiento errado, es decir, donde supongamos debería pasar una cuerda por encima de la otra y pasa por abajo, se trata de corregir ese error. De hecho, la cura analítica, en cierto modo, consiste en corregir un error de anudamiento que sería ubicar el problema allí donde no está. Eh, Freud lo dice también del siguiente modo, dice, el neurótico sustrae una parte de la realidad que le resulta inconciliable y produce una reparación con una nueva realidad, que es la fantasmática. Corrige también de alguna manera, pero no corrige el problema que hizo que se retire la carga de realidad en el lugar donde está el problema, sino que lo corrige en otro lado, con una fantasía. También se trata en el análisis, de corregir la idea del universal, el para todos. El universal proviene del catolicismo. Es un invento católico. Católico, de hecho, quiere decir universal, ¿no? Es el para todos. Cuando Jesús le dice a sus discípulos,
vayan y bauticen a todos los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando de todos. De ahí que el catolicismo toma ese rasgo del para todos, del universal. El universal está en relación a la creencia, puesto desde esta perspectiva, ¿no? El DSM, ese manual que usan los psiquiatras, también supone un universal. Para todos valen las mismas coordenadas que distinguen o diagnostican trastornos o problemas. Pero en verdad, cada quien, cada cultura, cada época tienen su propio universal. Los otros días una analizante cuyo hijo pasó de la escuela primaria a la escuela secundaria, así se denominan acá en Argentina, se sorprendía porque, claro, el pasaje de una instancia a otra supone ciertas responsabilidades y cierta autonomía de los jóvenes. Y ella decía que los chicos iban a comprar las fotocopias de los textos que tenían que leer y lo pagaban con Mercado Pago. Y se sorprendía porque en su época, bueno, la mía también, los chicos iban al colegio con efectivo, dinero en efectivo. Ahora van con Mercado Pago. Y entonces ella dice, es que ahora todos los chicos tienen celular, ¿no? Teléfono celular. Todos los chicos, ¿no? ¿A qué universo pertenece esos todos? Porque probablemente en una ciudad grande, todos los chicos tienen celular. Muy probablemente en ciudades más pequeñas o en lugares rurales, no todos los chicos tienen celular. Estoy diciendo esto para ubicar cómo en la clínica escuchamos esta cuestión de el todos, pero el todos corresponde a un universo restringido. En mi familia son todos de derecha o de izquierda, no importa. Ese todos es un todo restringido a la familia. Entonces, el universal es un universal limitado, no es el para todos, es el para todos de cierto universo. Podríamos decir un universal singular. Parece un oxímoron, parece una paradoja, pero cada paciente, cada futuro analizante, habla de un universal que no necesariamente es compartido. Supongamos, todos los políticos son corruptos. Bueno, y si uno no comparte ese universal, ¿qué hacemos? ¿Con qué universo trabajamos con ese paciente? Si para él todos los políticos son corruptos, el universal que se establece en la transferencia es ese. El problema es que ese universal puede ser controversial. Hay una frase que o adjudican a Albert Einstein. Ustedes saben que a Einstein le adjudicaban muchísimas frases que probablemente él nunca dijo. Lo que sí dijo es que todo es relativo, con lo cual se tiene que bancar, su memoria tiene que bancarse eso, que le atribuyan cosas que él no dijo. Pero parece que esto sí lo dijo así. Todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume en el tamaño de su saber. O sea, lo que se ignora no existe. Entonces, el universo de cada cual está recortado en relación con lo que sabe y con lo que ignora. Por ejemplo, una frase bastante conocida que es, para el que no sabe leer, todos los libros son iguales, ¿no? Es decir, en la medida que ignora la lectura, construye un universo donde todos los libros son iguales. Uno de los modos en que Lacan va a cuestionar el universal y que nos importa porque un objetivo del análisis es cuestionar el universal
del paciente, una de las maneras en que Lacan cuestiona lo universal es con esa escritura mínima, S mayúscula paréntesis A mayúscula tachada, significante de la barradura del otro. ¿Sí? En la medida en que el otro no está completo, se cuestiona lo universal. En el seminario 23, Lacan va a ubicar otra posición respecto del todo, ¿no? Por ejemplo, seminario 20, todo X fide X. ¿Se acuerdan las fórmulas de la sexuación? Para todo X se verifica la función fálica. Ahí está el todo. Hay algunos que no la verifican, entonces es una excepción para la función fálica. Esa es una excepción para universal. Hay uno que no. En el seminario 23 va a plantear otra cosa. Porque, a ver, ¿a qué apunta un análisis, en principio? A que el sujeto pueda separarse, correrse del lugar de objeto que lo fija en el goce sintomático. Correrse de ese objeto fijado en la fantasía. Si ustedes recuerdan, en el comentario que hace Lacan al informe de Lagache, texto temprano que está en los escritos, Lacan trabaja el esquema óptico, ¿se acuerdan? El jarrón, el florero, los espejos, el espejo plano, el espejo cóncavo, en fin, todo eso. Él propone que el espejo plano gire 90 grados de tal modo que el sujeto pueda ir al lugar del ideal del yo desde donde fue amado, ¿no? Es decir, donde desde ahí él podría, el sujeto, verse en ese objeto que era para la mirada del otro. Y entonces la fórmula que Lacan va a usar en relación con esta operación, que es una de las operaciones del análisis, es tú eres eso. Es decir, puesto en el lugar del ideal, el sujeto queda reducido a ese objeto, amable para el otro, es tú eres eso. El eso es el objeto. ¿M? Y el análisis intentará separar todo lo posible ese objeto del ideal. Es decir, que el objeto del que se trata en el sentido de la fijación libidinal que hace al fantasma, está en relación con el ideal. Entonces ahí se objeta el universal porque no es para toda mirada que el sujeto queda identificado ese objeto, es para esa mirada puesta en el ideal que tú eres eso. Corregir el objeto es ahí también, entonces, ubicar de qué modo el objeto en el fantasma estaría dando consistencia a un universo, que es el universo del otro completo. Ahora, en el seminario 23, Lacan va a dar otra fórmula, va a decir todo, pero no eso. Todo, pero no eso. Seminario 23 es el del Santón. Es una formulación también extraña, ¿no? Porque si es todo, ¿qué quiere decir todo, pero no eso? Ese pero, ¿cómo podemos leerlo? El eso sigue siendo el objeto, pero este objeto escapa, excede, existe en el sentido de existir fuera del orden simbólico de la lógica del universal y sus consecuencias. Si lo queremos ubicar en las fórmulas de la sexuación, va a estar del lado derecho de las fórmulas, del lado de el no toda. Pero sin embargo, el todo pero no eso no es una objeción a la completud del todo, sino que pertenece a otra dimensión. ¿Por qué? Porque en principio, tachar al otro, o sea, hay uno que dice que no, tachar al otro,
barrar al otro, no hace caer al otro, no necesariamente. Es más, a veces tachar al otro es darle consistencia. Por ejemplo, el padre suele ser un representante de ese otro con mayúsculas. Y el sujeto, al barrar a ese otro, se ofrece, sin embargo, en la neurosis, a taponar como objeto esa falta que la borradura denuncia. ¿No? Taponando con el objeto al que se identifica, allí el sujeto cree. ¿Qué quiere decir que cree? Cree en su religión privada, cree en que completa al otro, sostiene al padre. Lacan dice, es ahí, en el síntoma sostenido por esa fantasía, donde el objeto tapona la falta del otro, dice, ahí es donde uno cree, cree allí. En francés se dice on y croit, se cree allí. Croit, en francés, es homofónico para dos términos, cree y cruz. Tenemos ahí por eso la cruz de la creencia, de la religión. Ahí donde cree en la religión del Padre. Pero pero no eso, el no eso, está fuera de la dialéctica del todo. No es no es un eso que vaya a taponar la falta en el otro. Veamos. Corregir el objeto supone, ya desde las entrevistas, propiciar un desfasaje del relato que el paciente tiene con su padecimiento. Si se produce un pequeño desfasaje, eso abre la posibilidad de plantear la hipótesis de existencia del inconsciente, es decir, que puede haber otro relato respecto de su padecer que no es el relato consciente, no es el relato yoico. Es decir, que hay otra escena con la que aprehender el objeto de su sufrimiento. Y entonces correlativamente se corrige el objeto mismo que está fijado en las fantasías. Sería un pasaje del tú eres eso, de la lógica simbólica, ideal del yo, objeto, sujeto, al pero no eso, que está por fuera de esa lógica. Podríamos decir entonces que si la lógica de los universales tiende a construir la neurosis como la religión del padre, o el sostenimiento de la relación de la religión del padre en la fantasía, y en eso el síntoma, podría pasarse en el análisis a sostener otro tipo de goce, o que el objeto pase a tener otro tipo de goce, ¿no? Un eso, ser eso, que escape al modo sintomático, aunque sirviéndose de él. Es decir, cuando Lacan dice, se puede prescindir del nombre del Padre a condición de servirse de él. De este modo, si el santón al que él identifica, al, pero no eso, escapa a la religión del Padre, entonces escapa también a la dimensión de la creencia. Es una manera de pensar el fin de análisis como una salida del orden religioso de la neurosis, de la creencia en el Padre. En la primera clase del seminario 23 es donde Lacan va a hablar de la lógica aristotélica y va a hablar de la posición de Sócrates, y es ahí donde ubica el todo, pero no eso, ubica el sintón como no eso y la mujer como no toda. O sea, hay una relación entre el santón y la posición femenina. Bueno, esto da para hablar un poco más, pero quería hoy al menos plantear esta cuestión de que corregir el objeto tiene dos vertientes. Una, la vertiente de la posición religiosa respecto del padre, es decir, de la fijación libidinal por amor
al padre, y la otra, la construcción de el objeto en relación con el santo, es decir, con una dimensión de no creencia. Algunos confunden, va a confundir, algunos leen eso como la posición herética del análisis. Yo no estoy tan seguro, porque en verdad Lacan ha hablado de herejía, pero fundamentalmente habló del psicoanálisis como una práctica atea, es decir, no herética. Bueno, el otro tema que quería plantear hoy, que ya estaba anunciado, había anunciado que uno de los temas del seminario era la dimisión de la palabra, un término que se llevó al último Congreso de Convergencia, un trabajo que presentó Patricia Zaleski, también un texto que publicó en estos días, Patricia. Nobleza obliga, la dimisión de la palabra es un sintagma de Lacan que trajo a una de las reuniones de No Matarás Eduardo Bloch, un colega y amigo que en su presentación tomaba esa frase de un texto de los escritos de Lacan, donde decía Lacan, cuando dimite la palabra, eso abre al campo de la violencia, incluso sin que se la convoque, ¿no? Como que la palabra en su ejercicio limita la violencia. Y una de las cuestiones con las que nos encontramos en este tiempo respecto de los comienzos del análisis y los recomienzos es la relación del sujeto a la violencia, particularmente a la violencia de este tiempo, tiempos violentos, podemos decir, ¿no? Ese era el título de una película, Tiempos Violentos. ¿Sí? Me pregunto, lo pongo a consideración, si hay alguna relación entre la inteligencia artificial y la caída del valor del lazo de la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de ubicar lo que el habla tiene de lazo social. Lacan lo trajo muy de entrada cuando él decía, el emisor recibe su mensaje del receptor en forma invertida. Es decir, uno recibe del otro su propio mensaje en forma invertida. ¿Qué no quiere decir otra cosa que el mensaje, lo que dice el mensaje, lo dice enajenado en el que escucha? Esto no, bueno, esto no es nuevo, ¿no? Uno, uno puede decir, como se escucha en la clínica, le dijo algo a su pareja, pero no lo dijo con la intención que la pareja lo recibió. Yo no quise decir eso que escuchaste. Solemos asistir a ese tipo de comentarios. Claro, no se puede anticipar la intención de decir con la afectación en la escucha. Los otros días un analizante cuenta una disputa con su novio, porque el novio, aconsejado por ella, decidió comenzar una terapia. Y sale muy contento de ese primer encuentro terapéutico grupal, que era algo que fue muy divertido, que fue una joda divertidísima y que le hizo muy bien. Y ella le dice, bueno, ya que vas a empezar terapia, empieza una en serio. Y él se enoja fuertemente, pero no porque ella cuestionara lo de en joda o en serio, sino porque cuestionó la elección de él. Ella se lo dijo con la mejor de las intenciones, hacerlo en serio, y él lo que recibió era un cuestionamiento a lo que él había elegido. Lacan tiene una frase que acuña a la altura del seminario 20, que es que se diga, queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Sí, lo que se dice en lo que se escucha. Uno no es dueño de lo que dice,
porque el efecto que produce en el que escucha no es controlable. Y además hay un orden del decir que está implícito en algo que se olvida, que dice Lacan, que se olvida, que es el que se diga. El que se diga es importante, ¿no? Para nuestra práctica. Uno incita a los pacientes a que digan. ¿Qué orden del decir se olvida? En ese que se diga queda olvidado. Es frecuente también escuchar en la clínica, pero también en la vida cotidiana. ¿Qué dijiste? Cuando uno escucha algo que no le gustó o no puede creer. La respuesta suele ser lo que escuchaste. Es decir, que lo que uno dijo es lo que el otro escuchó. ¿Qué es esto? Porque decir, por lo menos en nuestro campo, en el ejercicio del habla en nuestro campo, decir, cuando es un decir verdadero, no consiste en informar ni en comunicar. El decir no son los enunciados, porque lo no dicho, las flexiones del decir, forman parte de ese que se diga. La entonación, el énfasis, la oportunidad, todo eso forma parte del que se diga. El que se diga es la enunciación que soporta los enunciados. Y eso suele olvidarse. Suele olvidarse para los humanos. Para la inteligencia artificial, eso no es tomado en cuenta. Lo que es tomado en cuenta para la inteligencia artificial es el dicho concreto, el enunciado. Esta dimensión de la enunciación no solo para la inteligencia artificial no cuenta tampoco para la gramática generativa de Chomsky. Chomsky, por ejemplo, cuando debatió mínimamente con Lacan, decía que él se preocupaba como lingüista solo de lo universal y de las particularidades del universal, no de lo singular. Y la enunciación siempre es singular. La inteligencia artificial toma el habla como un suministro de información que enlaza a otros datos de información ya procesados y calificados, clasificados, ¿no? La inteligencia artificial no hace experiencia de la información. Puede asimilar la idea de la enunciación, pero no experimentarla. Y no la puede experimentar porque no habla, no es un parletre. Puede repetir chistes, pero no inventarlos, no es comediante. Puede entender los chistes, pero no puede reírse, porque no tiene en qué cuerpo descargar la cantidad que supone no la operación del chiste. No tiene cuerpo la inteligencia artificial. Ayer leí un posteo en Facebook de esos que uno puede tomar en serio o no, pero que decía de un biólogo que conversó con un chat y que él estaba convencido antes de esa conversación de que el chat no tenía conciencia. Esto es algo que se viene debatiendo en los últimos años, ¿no? Incluso hubo un ingeniero de Google que tuvo que renunciar porque decía que el chat tenía conciencia. Bueno, este biólogo se terminó por convencer, debido a esta conversación, de que el chat tiene conciencia. Bien, yo digo, tiene conciencia, pero no tiene inconsciente. Entonces ahí estamos en una dimensión absolutamente diversa de la concepción de la lengua y del lenguaje. Para nosotros lo que cuenta en este trabajo, por ejemplo, de corregir el objeto, es poder producir el desfasaje necesario para que el que habla pueda encontrarse con otro relato que el que ya tiene armado, que se encuentre con la sorpresa de decir cosas que no había pensado, de cambiar una palabra por otra, de tener un sueño, de tener un fallido, de tropezar con las palabras. Eso que la lingüística y la inteligencia artificial desecha como, como desechaba la psiquiatría, los procesos inconscientes,
por considerarlos de inferior calidad, esa, esa es la materia con la que trabajamos. Pero no solo la inteligencia artificial toma el habla, es decir, como información. Una orden militar, una orden militar no dice nada, informa y obliga. Espera ser un término performativo. Hagan fila. Disparen, disparen. Una orden se la debe obedecer, nunca cuestionar, la orden no se cuestiona, y tampoco se la debe interpretar. La orden es una orden. Porque para interpretar una frase, esta frase debe portar alguna ambigüedad. Las órdenes no portan ninguna ambigüedad. Y si la portan, está mal pronunciada la orden. Ante una orden, uno no puede preguntarse, ¿qué me quiso decir? La orden es la orden. La diplomacia, en cambio, la diplomacia, la lengua de la diplomacia, oculta la orden. No es que no suponga una orden implícita, como podría ser un ultimátum diplomático, ¿no? Pero en la diplomacia las verdades se dicen a medias, como toda verdad. Pero una orden no conlleva ninguna relación a la verdad. La orden supone que es así porque yo lo digo. Así suele responder un padre también, ¿no? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y lo tenés que hacer porque yo lo digo. Es una orden. Ahora, en ese caso, aun el padre puede ser así de caprichoso y decir, esto es así porque yo lo digo, transmite algo de la verdad, que no todo es explicable. No hay un porqué para todo. Bueno, pero esta es la dimensión humana del padre, no la dimensión militar del padre. Entonces, ¿cómo se habla hoy en relación con la lengua? Porque de cómo se habla hoy dependerá cómo se analiza hoy. Y en ese sentido, digamos, Houston, tenemos un problema. En muchas de las democracias occidentales, el jefe de Estado, presidente de la República, es a la vez comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Se espera que esta doble ocupación, de dos trabajos, que esta doble ocupación se ejercite contemplando a quién se dirige en cada ocasión. Al ejército se le dan órdenes, al pueblo se le habla con elocuencia retórica, se lo persuade. En general, pasaba eso, pero algunos estadistas de moda no se caracterizan precisamente por la elocuencia, ¿no le parece? No persuaden, insultan, no sugieren, amenazan. Hablan en términos militares, es decir, sin la posibilidad de dar lugar a la lectura y a la interpretación de lo que dicen. Son frases cerradas. Por ejemplo, Trump grita como un niño caprichoso, quiero Groenlandia, como quien dice, quiero un helado, comprame un helado o grito. Claro, nosotros podemos estar al tanto de qué está diciendo Trump con quiero Groenlandia. Es más, Netflix nos ha suministrado mucha información al respecto. Si ustedes han visto una serie llamada Borgen, una serie eh, hecha en Dinamarca, Groenlandia es un estado asociado a Dinamarca, habrán visto quizás un capítulo donde tratan la importancia geopolítica de Groenlandia en relación al Mar del Norte. También podemos estar al tanto de la necesidad de algo un poquito más complicado, que es por qué Estados Unidos está en contra, así como el Reino Unido,
de la independencia de Escocia. No sé si ustedes están al tanto del tema, pero Escocia se quiso independizar desde hace mucho tiempo de Inglaterra. Y entonces tuvieron la gran ocurrencia en el siglo XV de pedirle un préstamo. O sea, la cuestión de los préstamos viene de hace rato, los préstamos entre estados. Le pidió un préstamo a Inglaterra para hacer una excursión a las Indias Occidentales, es decir, a nuestra América, y con el oro que iban a extraer, con los recursos naturales de los que se iban a apropiar, iban a pagar el crédito e iban a tener una independencia y una solvencia económica que les iba a permitir separarse de Inglaterra. Bueno, la pifiaron. Cuando llegaron, algunos se afanó todo el PBI, dirían ¿no? En esta época. Parece que ya no había más oro, con lo cual no pudieron pagar la deuda, con lo cual no pudieron independizarse. Hubo dos intentos, dos plebiscitos internos en Escocia para independizarse, uno en el 1700 y otro en el siglo XX. En los dos parece ser que, no se sabe por qué influencia, salió negativo. Los mismos escoceses no quisieron independizarse. Ahora, ¿por qué es importante que Escocia no se independice? Otra serie de Netflix, The Diplomat, La Diplomática, imperdible. Ahí nos enteramos de que no se puede independizar Escocia de la Unión de United Kingdom porque en Escocia hay bases militares norteamericanas. Y entonces Norteamérica tiene un acuerdo con Gran Bretaña que probablemente no pueda refrendar con Escocia. Bien. Pero justamente la diplomática nos muestra esta diferencia entre el lenguaje crudo de las amenazas, quiero Groenlandia, y el lenguaje diplomático. Pero van a ver que esto tiene que ver con nuestra tarea, ¿eh? Toda una civilización será exterminada esta noche, amenazó Trump semanas atrás respecto de Irán. Pregunta, ¿será punible esa incitación global a la violencia? ¿Es factible de ser sancionada penalmente, como probablemente sean sancionados penalmente los chicos que escribieron esos grafitis en los baños diciendo jueves tiroteo? Es la misma incitación a la violencia. ¿Por qué en un caso es punible y en otro no? Porque la amenaza de tiroteo es a la escuela como la amenaza de bomba nuclear es a la nación. Pero bueno, no me importa tanto la bravuconada de Trump, lo desmedido, sino subrayar que hay una diferencia con los totalitarismos del siglo pasado. Cuando, bueno, digo totalitarismo y tengo que aclarar que para mí la lectura que yo hago es que Trump pretende un Estado totalitario. De hecho, quiere ser rey, ¿no? Dice, dice él. El siglo pasado, si ustedes conocen lo que fue la firma de la solución final por parte de la jerarquía nazi, la solución final se firmó en 1942 bajo estricta confidencialidad. Eso debía mantenerse en secreto. Y de hecho, se mantuvo en secreto solo que uno de los participantes olvidó quemar los documentos cuando cae Hitler. Eso, si ustedes ven la película La Conspiración, Kenneth Branagh está muy bien planteado. Entonces, el lenguaje de la diplomacia permite leer entre líneas, que es nuestro oficio, ¿no? Nosotros leemos entre líneas. Lo que se nos dice ni informa ni comunica. Lo que se nos dice es el soporte del que nos servimos para leer en la escucha otra cosa que lo que se dice en los significados. Otra cosa que el dato y la información. Cotejen ustedes, por ejemplo, la distancia que hay, distancia enunciativa
Gracias, Trama, por todo lo que nos estás ayudando a entender algunas cosas del psicoanálisis. Cotejen la distancia enunciativa que hay entre amenazar con quitar Estados Unidos a Gran Bretaña el apoyo por la soberanía de Malvinas. Vieron que circuló un comunicado interno, ¿m? De que le iban a quitar a la United Kingdom el apoyo por el reclamo de Malvinas, porque el Reino Unido se negó a cooperar con Irán. Comparen ustedes ese modo de amenaza, de extorsión, con la respuesta que dio el rey Carlos III, en el Parlamento de Estados Unidos la semana pasada, en ocasión de los 250 años de la independencia de Estados Unidos. El rey, no crean que es de mi simpatía el rey, pero bueno, estamos hablando de distintos tipos de discurso. Lo primero que dice es que él no va a hablar como un conspirador, que no crean que viene, que fue a conspirar. Y lo segundo que dice, y lo dice haciendo hablar a otro, cita a Oscar Wilde, y le dice a Trump que el Reino Unido tiene con Estados Unidos hoy en día todo en común, salvo el idioma, claro, todo en común, salvo el idioma. Escuchamos, ¿no? Todo, pero no eso. Todo menos el idioma. Es un chiste, obviamente es una ironía, porque evidentemente hablan la lengua inglesa, pero no es una ironía, porque tienen otro idioma. El rey habló con el idioma de la diplomacia, el humor inglés. Es cierto, el humor inglés que pone un velo sobre la piratería que caracterizó siempre a ese imperio, pero aún así conserva una dimensión del habla que exige, o por lo menos propone, invita a que se lo escuche y se lo lea entre líneas, quien quiera hacerlo. En cambio, el hablar informando, ordenando, amenazando, extorsionando, no permite ninguna lectura entre líneas, porque ahí el enunciado se hace idéntico a la enunciación. Y si el enunciado se hace idéntico a la enunciación, la palabra dimite en su función de freno de la violencia. Entonces, por más que son dos imperios, eh, uno peor que el otro, podríamos decir, perdón para quienes estén viviendo en Estados Unidos o tengan afinidad con la cultura norteamericana, pero bueno, son dos imperios, uno peor que el otro, pero el rey mencionó con humor que festejaba la independencia norteamericana de hace 250 años, es decir, ayer no más, dijo el rey, como haciéndole saber que ellos tienen más de 1000 años de historia, ¿no? Entonces, ubicando ahí que son dos potencias que tienen todo en común, salvo un par de cosas, ¿no? Se dirigen con otro modo de hablar y tienen otra historia. Bueno, hoy dejo acá, les anuncio nada más antes de escucharlos, que voy a seguir la vez que viene trabajando una pregunta que es si el lenguaje de la inteligencia artificial es un lenguaje de guerra. Ya no apropiado para la guerra, sino si es un lenguaje de guerra. Bueno, ahora los escucho. Bueno, muchas gracias, Enrique. Queda abierto el espacio para comentarios, preguntas. Quien quiera tomar la palabra adelante. Sí, Trudy. Sí, yo solo quisiera matizar aún más lo que dijiste de la diferencia entre cuando el rey dice no hablamos el mismo idioma. También había un segundo trasfondo, porque sí es así como decís, que era una cosa muy sutil, ¿no? De decir, obviamente no hablamos desde el mismo lugar. Del gabinete de Trump se está discutiendo, se propuso que así como cambiaron el nombre del Golfo de México a Golfo de América, que se cambie el nombre del idioma, que a cuenta de que va a ser idioma inglés, que debería ser idioma americano. Entonces creo que el rey estaba haciendo un doble juego ahí, por un lado diciendo
Obviamente no estamos hablando desde el mismo lugar, pero también una pequeña burla quizás a esta propuesta de que ahora se le cambie el nombre al idioma a idioma americano. Qué buen dato, Troy, gracias. Nosotros tenemos en América Latina, como se llama, un gran problema con cómo llamar a la lengua que hablamos, ¿no? Porque se dice castellano, español. Nosotros en verdad no hablamos ni castellano ni español. Tampoco hablamos español neutro ni español latinoamericano. Hablamos cada cual en su universo, como decía al principio. No tenemos nuestro universo de lengua. ¿Cómo llamarlo? Idioma latinoamericano tampoco, porque con otros países de Latinoamérica hay muchas maneras de decir, de hablar que no compartimos. Pero Bueno, bueno, me parece, tú de lo que decís, aportás otra sutileza al rey, ya tiene dos. sin ir más lejos, empezamos la reunión así, ¿no? Verónica preguntándole a Jessica, ¿se dicen aros los anteojos? ¿No? ¿Cómo empezaron? Que esta cosa de Verónica preguntándole a Jessica, ¿se dicen aros los anteojos en Ecuador? Ah, sí, claro. Claro. Se dicen lentes. Bien, ahí va. Los lentes. Ujú. Sí, Adri, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Enrique, eh, hay una pregunta, bueno, por supuesto que lo que preguntás sobre la inteligencia artificial es de absoluta actualidad, es algo urgente, ¿no? Y me surgía, o por lo menos podía empalmar lo que decías con una pregunta que me viene dando vueltas, es si esta concepción, si la inteligencia y lo que describimos de la inteligencia artificial, perdón, ¿qué de lo que describimos de la inteligencia artificial hace al modo en que se usa en el capitalismo actual y qué pasaría con otras cargas? Si puede imitar una conciencia, si le sería posible imitar un inconsciente. O si hay algo, y si tiene una concepción del lenguaje ligada más cercana a Chomsky, si podría solo con un cambio de programa convertirse en otra cosa y funcionar para otros fines. A mí me insiste, yo voy a volver a hacer una pregunta que hice al principio del seminario del año pasado, Enrique, que me insiste y me sigue dando vueltas, y usaba el ejemplo del el libro de las mutaciones, el I Ching, que en sí no es un libro, no se lee como libro, funciona como un artefacto oracular, pero oracular de un modo muy particular, en el sentido de que, bueno, no sé si muy particular, en el sentido de que propone una relación al significado bien abierta y invita a la interpretación casi poética, diría, de quien tiene que decodificar algo que está dicho, está bien, como todo oráculo, en un lenguaje muy ambiguo. Pero el efecto, más que lo que hay que hacer, estaría en lo que se puede abrir. Entonces, espero no ser muy confuso con esto, pero así como puede haber un artefacto hecho de palabras escritas que permiten una relación tal vez más abierta al lenguaje, y esto algún especialista del I Ching me diría, no es así, y bueno, me tendría que llamar a retiro, no es eso el I Ching, pero por un segundito concédame que puede ser algo, puede haber un artefacto de escritura y de lectura que proponga una relación abierta al lenguaje y no cerrada. Y si esto daría la posibilidad de una otra inteligencia artificial. Bueno, es esa la pregunta que me da y me da vuelta. Hay una cosita más. Hay un dossier en una revista de Le Monde Diplomatique antiguo que se pregunta, ¿puede la inteligencia artificial ser de izquierdas? Y en ese sentido, y da una experiencia en la década del 70 con el gobierno de Allende que se intentó
utilizarla, no importa, no viene al caso, pero la idea de si lo que viene adosado ideológicamente a la inteligencia artificial, tal como se nos presenta y con la fuerza que se nos presenta en el momento actual de Occidente, se admitiría otras lógicas y, y eso llevaría a otros usos o inclusive a otras formas a lo largo del tiempo, ¿no? Es algo fenomenal, pero inicial. Perdón, no quiero usar el tiempo, pero una cosita más. El otro día hice un ejercicio que todos habremos hecho seguramente para divertirnos, que es que le conté un sueño a la inteligencia artificial, un sueño inventado, bueno, que todo sueño es inventado, o sea, algo mío habrá dicho, ¿no? Pero más allá que funcionó como un buen psicólogo la inteligencia, me sorprendió en ese sentido, se permitió usar la palabra inconsciente en 3 oportunidades en lo que me leía, ¿no? Por vagancia o por falta de fe, no le pregunté qué teoría del inconsciente manejaba, pero lo podré retomar eso, ¿no? Bueno, eso nomás. Sí, Verónica, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la clase muy interesante. Es como que para mí tiene como una primer parte eh, que está en relación a cómo podría ser el trabajo analítico, la direccionalidad en relación a lo que trabajábamos la otra vez, que también trajo muchas consecuencias en esto de que el sujeto se posicione de una manera diferente, que corrija algo en relación a ese vacío, también podríamos decir a ese apego fantasmático primario, inicial, y hoy por cuestiones distintas, no sé, que me removieron distintos textos de distintas épocas de la formación, eh, que está bueno eso, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ahí hay textos que uno ni se acuerda que, que los había leído, quiénes eran los autores y de qué se hablaba en ese momento. Eh, y me llevó a preguntarme, bueno, cuando llega hoy alguien a una consulta, eh, ¿cómo intervenimos nosotros más allá de escuchar? Porque yo particularmente siento que hoy hay que dar como más un pie al que llega. Digamos, los analizantes no son todos formados en psicoanálisis, no son, digamos, personas. Entonces, es como que yo tengo la sensación de que tenemos la responsabilidad con todo este mundo actual de poder dar palabras, en todo caso, que vayan orientando eh, un poco lo que nosotros escuchamos eh, y a veces hasta poder dar, si lo preguntan, alguna explicación, entre comillas, de qué estamos haciendo acá, porque yo siento que tenemos que intervenir más. A lo mejor es algo que, y bueno, me vino a la cabeza en un tiempo que se trabajó mucho en relación a los borders de la neurosis, a los bordes de la neurosis, esto de que era el acting out, los analizantes que venían con el acting out, con el pasaje al acto, con las anorexias, adicciones, eh, todo este trabajo que se nombraba como hacer entrar el caballo en el picadero. Bueno, a mí me da la sensación, no sé a ustedes, porque por ahí tenemos distintos lugares donde escuchamos y demás, pero me parece que compartimos algo, si estamos acá, que tenemos un trabajo que hacer hoy en relación, más que nunca, a hacer entrar el caballo en el picadero, porque es muy difícil tratar de construir algo eh,
con alguien que no viene con un síntoma o no viene con una inhibición. Y me parece que hay preguntas inaugurales, ¿no? Como, bueno, ¿por qué vino? ¿Por qué me llamó? O en algún momento tirar de nuevo los dados y decir, ¿y por qué está usted acá hoy? No sé, a mí me parece que nos exige más esta tarea hoy para poder estar al tono de la época, poder intervenir sin estar teniendo un saber nuestro, sin el fantasma nuestro, pero a su vez poder dar un abrazo si hay que dar un abrazo cuando alguien se va, poder contestar un mensaje si lo manda en el momento, no sé, me da la sensación, me pregunto por esto, ¿cómo podemos, en ese caso también nosotros, construirnos en esto, ¿no? De poder seguir laborando para esto que está tan cercado por las constelaciones familiares, la astrología, la IA, porque no es la IA nomás, hay un montón de cosas que están dando vuelta. Entonces, bueno, eso me llevaba a preguntar cómo hacer, cómo ir construyendo esto. Me parece que exige todo un laburo y una posición. Eso. Gracias. Bueno, Enrique, ¿querés? No sé si hay más comentarios. Sí, quería, no sé si Ah, es sí, Dani, posible, si no adelante. espero. No, no, dale, dale. Vale, ¿te parece, Enrique? Sí. Sí, sí, claro. Bien, gracias Enrique, eso, exquisito recorrido. Lo voy a escuchar después cuando lo suban a YouTube de vuelta. Yo también a ver qué dije. Eh, Una cosa que cuando te escuchaba en relación a la corrección del objeto, me acordaba de ese tiempo de Freud cuando decía que hasta a los 3 años ya estaba todo dicho, ¿no? En el niño, que se venía después, y después con Lacan podemos darnos el lugar a que no, que tiene que ver con tiempos lógicos, sino con no cronológicos determinantes, ¿no? Eh, y a la vez pensaba esto, si se corrige el objeto, ¿qué pasa con ese resto que queda? ¿Dónde queda? ¿Qué se hace con eso, no? Bueno, y a la vez me venía a la mente una adolescente de 15 años que empieza a venir al consultorio y al tiempito trae 3 páginas eh, de, de apuntes que sacó porque entró a la inteligencia artificial y le empezó a decir qué le pasaba a ella, cómo se sentía, y la inteligencia artificial le dice que tiene rasgos autistas. Entonces ella viene y es notorio hasta en el cuerpo, en la postura, como una cierta satisfacción de encontrar una respuesta, ¿no? Y entonces le pregunto en ese momento, ¿qué fue lo que le preguntó? Pensando un poco en esto de la pregunta, cómo se formula la pregunta y los tiempos de la pregunta, ¿no? ¿Cómo fue esa pregunta inicial, ¿no? Que abrió de alguna manera, y bueno, son páginas que me las quedé ahí para leer, y cada tanto le invito, porque ella lo trae también eso, ¿no? De esa certeza en esa respuesta que le da la inteligencia artificial, pero a la vez esa satisfacción de tener una respuesta así como muy universal, como bien vos lo decís, ¿no? Y ahí esa respuesta universal, como de alguna manera hacer andar lo singular de lo universal, ¿no? Eh, y cuando lo escuchaba a Adrián en esto, ¿no? De qué se trata esto de la inteligencia artificial y lo que se dice y lo que no, pensaba las formas de nombrar el objeto, ¿no? En el psicoanálisis mismo, ¿no?
desde qué lugar lo nombramos y analíticamente después en la lectura analítica que tenemos, ¿no? Bueno, por ahí. Bueno, Eh, Sonia, Sonia, y tenemos una intervención en el chat también. Adelante, Sonia. Buenas noches. Enrique, hoy has dicho muchísimas cosas. Tengo unas ideas desordenadas, pero las suelto, pensando en el título del seminario. Comienzo y recomienzo, no te escucho, un que, poquito más fuerte, Sonia. ya, que tengo unas ideas desordenadas y que has dicho bastantísimo hoy. Pero voy desde el título del seminario, comienzos y recomienzos, a a este recorrido que haces ahora, este rectificar el objeto, pero pensaba eso es un proceso, no es el psicoanalista el que rectifica, hay unos tiempos lógicos. Y me he quedado con una frase que tú dijiste en una de las sesiones anteriores: ¿cómo no quedarse atrapado en el goce del síntoma del analizante o del paciente? Y entonces ahora, en esto que dices de lo universal, de lo singular, pensaba cómo nos toca también repensar el lugar del otro. O sea, cómo, sí, cómo repensarlo, de qué otro hablamos cuando en lo poco que me acerco a lo de la inteligencia artificial se le da un estatuto tan singular para quienes lo consultan. Entonces pensaba si en esta vuelta que nos estás animando a hacer, uno de los conceptos centrales es el otro, o sea, de qué otro hablamos en este momento, en este contexto, como dices, tiene que ver con el lenguaje, con la cultura, con el momento, por allí como la importancia de trabajar un poco más lo de el otro. Hasta ahí. Bueno, no sé si voy a poder responder a todas las intervenciones, las agradezco, las tengo acá registradas, pero quiero decir algunas cuestiones. Adrián, la- el lenguaje es condición del inconsciente, ¿no? Lacan discute con algunos de sus alumnos que decían, bueno, el inconsciente es condición del lenguaje. Es porque hay inconsciente que hay lenguaje, y Lacan dice, no, es porque hay lenguaje que hay inconsciente. Ahora, ¿qué teoría del lenguaje es la teoría que permite el inconsciente? Eh, ¿Puede la inteligencia artificial ser de izquierdas? Les recomiendo que vean, si es que no la vieron, Bugonia, la película del año pasado. Me parece que nos puede ayudar, el ciclo de cine y psicoanálisis nos puede ayudar a entender algunas cosas, lamentablemente está en souffrance, en suspenso. Esa película me parece que nos puede orientar respecto de si puede servir a otras ideologías. Si tengo que contestar rápidamente, y depende de quién la programe, depende de quién la programe. Y respecto y lo mismo en relación con el I Ching, y que la idea puede ser un buen psicólogo, y que usó inconsciente varias veces para hablar de tu sueño, Adrián. Me parece que la pregunta no es tanto con qué teoría de inconsciente trabaja, no es con qué teoría de lenguaje, pero no tanto con qué teoría de inconsciente trabaja, sino de qué experiencia del inconsciente puede hacer una inteligencia artificial si no tiene cuerpo. ¿Eh? Esto está en relación también con lo que traía Verónica, que decía que estaba buscando algunos textos que había olvidado, pues había olvidado algo de lo que había leído. Y claro, la inteligencia artificial no olvida. Ese es un problema para pensar en el inconsciente. Si no hay olvido, si olvida, no lo considero un olvido, es un error de software o de hardware. Así que ahí hay un tema, ¿no?
Si la inteligencia artificial no olvida ni tiene cuerpo, ¿qué, qué podemos hablar, como decía Rosana en el chat? Conciencia sin inconsciente. Para nosotros el término conciencia tiene sentido porque porque tenemos la hipótesis del inconsciente. Si no, ¿qué importa la conciencia? Un animal puede tener conciencia. ¿Pero qué tiene que ver eso con nosotros? Eh, María Verónica, tenemos que intervenir más. Yo diría, más o de otro modo conforme a la época y a esto que estamos trabajando. Que decía, bueno, ¿por qué está usted hoy? Dar un abrazo si es necesario. Bueno, cada cual, como decía Lacan, en su barco es dueño del timón y lo lleva para donde quiere. Siempre que la, la estrategia y la política estén orientadas. A veces es necesario dar un abrazo, un gestapo, como hizo Lacan en su momento. Pero nada en estos términos técnicos es, para mi gusto, de acuerdo a lo que dije hoy, universalizable. Cada cual, cada cual es dueño de su barco y cada cual sabe o debería saber por qué hizo tal o cual cosa. Daniela, y con esto termino porque no tenemos más tiempo. Corregir el objeto, ¿qué se hace con eso que resta? Esa es una pregunta muy importante porque a diferencia de las religiones o de la ciencia o de los imperios, nosotros no prescribimos lo que el sujeto tiene que hacer con lo que le pasa, con lo que resta. Nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque cada cual sabrá o no qué hacer con eso. Es decir, qué hacer con lo que resta y lo que el analizante puede hacer. Ahí nosotros nos retiramos, porque ni damos indulgencias, ni damos consejos, ni damos prescripciones, ni damos tips. Propiciamos que el sujeto se encuentre con eso. Cada cual sabrá. Bueno, nos vemos en 2 semanas. Nos vemos en 2 semanas. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Chao, que estén bien. Muchas gracias, Muchas buenas Chao, noches. gracias. gracias, hasta la próxima. Hasta Chao, la chao. próxima. Chau, chis. Chau.